¿Mi culpa por su engaño? Antecedentes de la relación. Mi exnovia y yo hemos salido durante 5 años desde la escuela secundaria y hemos hecho muchas cosas y hemos ido a muchos lugares juntos. Incluso la llevé al extranjero a Okinawa, Japón. Si la hizo feliz, lo hice. Y durante nuestro tiempo juntos ella viajaba a México para visitar a la familia y eso era algo muy común que hacía durante el fin de semana incluso antes de que saliéramos. Los primeros años iba cada vez menos para poder pasar más tiempo conmigo y con mi familia y debido a que trató de escapar de su padre abusivo, pero estos últimos 2 años ha ido más y más. Entonces me dice que su familia la hizo comenzar a beber alcohol para poder relajarse y soltarse como ellos. Aunque en el pasado ella misma me ha dicho a mí y a otros que no le gusta como la fiesta de su familia alcohólica si bebe todo el tiempo, pero ahora está de fiesta y bebiendo mucho. Romper. Hace 5 o 6 semanas, en el momento en que escribo esto, estaba en San Diego para una visita al médico mientras ella estaba en México divirtiéndose en la playa y en familia como si nada estuviera mal. Luego de repente me envía un mensaje de texto diciendo que necesitábamos hablar, por supuesto. Tenía miedo de lo que pasó. ¿Involucró a su familia? ¿Regresó su padre abusivo después de ser expulsado? Estaba preocupado porque le pregunté que estaba mal, pero todo lo que dijo fue que esperaría hasta que volviera a casa y cuando le envié un mensaje de texto diciendo que llegué a casa, llegó ahí en un santiamén, ni siquiera habíamos terminado de sacar las cosas del auto todavía. Luego fuimos al parque, la invité a salir, luego me mira y dice, creo que debemos tomar un descanso. No he podido hacer eso en 5 años, aunque he gastado cientos de miles de dólares en comida, regalos, viajes en los últimos 5 años y ya le prometí mi mano cuando empezamos a salir. Entonces ella dijo que incluso hablé con él sobre romper conmigo. Luego ella tuvo la audacia de decir parece que te engañé, y yo solo la miro y digo porque eso es lo que hiciste, me engañaste. Entonces ella dice pero no soy una mujerzuela, no me acosté con él. Respondí con engañar no es solo que te acuestes con otra persona, engañar es aceptar el afecto de otra persona sabiendo que ya estás en una relación y, en segundo lugar, ser una mala mujer es cuando duermes con varias personas, por lo que decir eso no ayuda a su caso. Su respuesta fue simplemente Después de la ruptura. Unos días después de que ella rompió conmigo, le mandé un mensaje de texto a mis amigos que también eran sus amigos y mi familia. Les pregunté si mi ex les había dicho que ella rompió conmigo. Se sorprendieron y dijeron que no les había dicho nada. Me sorprendió pensar que ella les diría. Una de sus mejores amigas se sorprendió mucho cuando escuchó que preguntó qué pasó. Le dije que primero le preguntara a mi ex para obtener su versión de la historia. Luego, después de un tiempo, me preguntó mi versión de la historia. Yo que ella no tenía que salir con alguien más mientras estás en tu proceso de curación. Así es como terminas en peores relaciones, y el que realmente se destacó fue el que dijo ganamos o lo logramos como. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Como si estuviéramos esperando este resultado? Recuerde que todo esto sucedió en 5 semanas y el proceso de curación para pasar de las rupturas por lo general lleva meses. Ella estuvo con otra persona en semanas. Pensamientos finales. Suspiro de todos modos, esa es mi larga historia sobre mi exnovia infiel. Lamento que haya pasado tanto tiempo en esas pocas semanas. Todavía deseo una buena vida para ella y éxito, pero por lo que escuché de sus amigos sobre lo que está haciendo ahora, va a sufrir por un tiempo. Me gustaría escuchar la opinión y los pensamientos de su chico sobre todo y algunos consejos sobre cómo seguir adelante. Gracias. Mi esposa se fue con su amante. Lo siento de antemano por mis errores de ortografía y gramática. Mi ahora esposa se mudó cuando teníamos 17 años. Las cosas fueron bien durante 1 año más o menos. Luego, siendo niños y sin entender lo que significa ser un adulto, empezamos a discutir y, sinceramente, las cosas no estaban bien. No fue solo ella, o solo mi culpa. Era mitad y mitad. Definitivamente no la culpo solo a ella. Soy culpable también. Siendo niños, todavía íbamos a fiestas en la playa, etc., y en una fiesta la noté hablando demasiado con un amigo mío que también era su exnovio. Salimos y caminamos a casa, donde me asusté un poco, pero ella dijo que no era nada. Honestamente, no tengo ninguna duda de que es cierto. Gracias a las circunstancias en las que nací, el dinero no era un problema, por lo que en este momento no pasábamos suficiente tiempo separados trabajando, y no salíamos solos con amigos ni nada, por lo que no había suficiente tiempo sin mí alrededor para hacer nada, incluso si ella quisiera. Esto fue a mediados de los 80, no había redes sociales, ni siquiera había teléfonos celulares.
así que no enviaban correos electrónicos ni mensajes de texto, etc. Eso fue a fines de julio. A fines de agosto tuve una oferta para un trabajo de 10 horas al día, pero un trabajo temporal que ganaba muy buen dinero, así que pensé, ¿por qué no? Después de aproximadamente una semana de trabajar en el trabajo, llegué a casa y descubrí que ella se había ido. Sin nota, sin despedida, solo una casa vacía. Ella y el amigo con el que estaba hablando en la fiesta esperaron hasta que me fui, empacaron sus cosas y se fueron a un apartamento. Había varios amigos en común, pero vivían más amigos de su ex que míos. Estaba absolutamente devastado. Es cierto, estábamos peleando, pero honestamente la amaba. Pensé que ella me amaba y pensé que las cosas mejorarían. Nunca hubiera creído que ella haría esto. Eso fue a finales de julio. A la mañana siguiente, fui y la encontré a ella y al otro chico. Estaban en una habitación en el apartamento con otras personas que estaban durmiendo, y le pedí que regresara. Ella lloró y dijo que no. Le pregunté si estaba segura y empezó a llorar feamente, pero dijo que estaba segura. Todavía estaba en estado de shock, pero ¿qué podía hacer? Acabo de irme. 2 días después, llamó a las 7 a.m. y me preguntó si todavía la quería de regreso y, de ser así, si me encontraría con ella en el paseo marítimo para hablar. Ella no tenía una licencia de conducir todavía, así que conduje hasta allí. ¿Entiende? No soy un ingenuo, no estaba en negación, de hecho, lo contrario es cierto. Estoy un poco hastiado. Sospecho que todos de todo, siempre lo han hecho. Ahora, hay cosas que nunca podría perdonar, si las supiera. Habiendo dicho eso, la deseaba como un hombre que se ahoga desea una bocanada de aire. Entonces, decidí que había preguntas que nunca haría. No pregunté cuándo empezó. No pregunté qué se dijo sobre mí, no pregunté de quién fue la idea de que ella se fuera, no pregunté si eran físicos. De nuevo, no soy ni ave, y ella nunca ofreció ninguna información sobre esas cosas. Simplemente hablamos sobre si deberíamos intentarlo de nuevo, si es así, cómo hacerlo mejor, etc. Acordamos. Tuve problemas para lidiar con su partida, la forma en que se fue por un tiempo, ni siquiera la toqué por un tiempo. Pero después de un tiempo trabajé en cosas pasadas, ambos hicimos todo lo posible para que funcionara, y las cosas estaban mejor que antes. Eso fue cuando teníamos 18 años. Ahora tenemos 53 y hemos sido absolutamente felices todo este tiempo. No lo hemos hecho durante bastante tiempo ahora, pero está bien. Definitivamente no es lo que estás pensando. Ambos éramos niños extremadamente guapos, luego adultos jóvenes, vivíamos juntos, y simplemente nos hartamos, hasta los 40 años. Como dos conejos enloquecidos por sex. Ya no somos niños, y hay otras formas de tener intimidad además de sex, y lo somos. Ella se ha dedicado absolutamente a mí, y yo a ella. Ahora, después de haber sido feliz todos estos años, esos sentimientos han regresado a mí. Es casi como si todo acabara de suceder. No puedo dejar de pensar en su partida, pensando que tal vez yo no era su primera opción, tal vez ella realmente no quería volver. Tal vez lo que ella pensó que iba a pasar no funcionó, y era volver a mí o quedarme sin hogar. Para entonces, volver con sus padres no era una opción. No sería justo decirle cómo me siento después de ser una esposa tan increíble durante 30 años, y realmente no tengo amigos ni familiares con los que pueda hablar. Ni siquiera sé lo que quiero que suceda. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué estos sentimientos vuelven, y vuelven con tanta fuerza, después de tanto tiempo?